que nos despertó a todos. Se nos rieron un rato los dirigentes por el desconocimiento, por el susto que teníamos, pero bueno, una anécdota simpática de lo que es vida de campamento. Nuestro grupo tiene casi 38 años de vida. Por él pasaron cientos de personas que tienen miles de anécdotas e historias para contarnos. Hoy vamos a hablar con ellos para conocer cómo era nuestro grupo antes y cómo llegamos a ser lo que somos hoy en día. Para algunos el 491, para otros el 663. Grupo Scout San Antonio de Padua. Esto es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Bueno, Luis, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al grupo? Allá por el año 85, creo que octubre del 85, con mi amigo José Velotti. Partido suspendido de fútbol. Creo que la hermana Olguita venía al grupo. Era Alita, creo. Y bueno, nos comentó del grupo Scout. José me invitó y bueno, tengo el sí fácil, arrancamos para el grupo. Y así fue mi inicio, muy de casualidad. ¿Qué te acordás de aquel primer inicio, aquellos primeros años? Lo más importante que me llamó la atención, el grupo de pibes que nos recibió en ese momento. Había, creo que 6, 7 adolescentes que no teníamos ni idea de qué se trataba, ni sabíamos que se dividían en rama los scouts, ni nada, absolutamente nada. Veníamos desconociendo absolutamente todo esto. Pero sí, fue lo más importante, el hecho de que nos habían recibido unos pibes de 15, 16 años, un poco más jóvenes que nosotros. Con José creo que teníamos 16 años más o menos y los chicos tenían 14. Adolfo Gunter, Javier Sandrone, Daniel Rubiolo, el Chucha Cristiani. Chicos que pasaron a ser después amigos, hermanos de la vida. ¿Qué actividades solían hacer durante los sábados? Laburábamos mucho, nuestro dirigente era Pipi Paulón. Pipi Paulón hacía, a la vez de jefe, o sea, era jefe de grupo y a su vez nos coordinaba a nosotros como riders. Todos los sábados nos tomamos un tiempo para leer el Evangelio y después Pipi por ahí se entretenía un poco con las actividades que le correspondían como jefe de grupo y nosotros nos autogestionábamos. La rama recién nacía, la rama rider, y siempre estábamos pensando en o planificar algún campamento, alguna salida, lo que sea, algo que tenga que ver con la naturaleza que nos encantaba y nos sigue encantando. Y si no, bueno, plantearnos, qué sé yo, modificar el mangrullo, hacer un montón de ese tipo de cosas, hacer, esa sería la principal premisa, hacer. O sea que la rama rider fue creciendo con ustedes, por decirlo de alguna manera. Claro, nosotros fuimos pioneros en la rama. El grupo creo que nació en el 83, ingresamos con José en el 85, mi promesa fue el 12 de septiembre del 86, ¿sí? Y calculá que fue la primera vela de armas que se hizo en el distrito. No existía todavía el distrito, era San Antonio y creo que se estaba tratando de conformar Fátima. Y Checho, un dirigente que estaba acá, más José Velotti y quien habla, hicimos la primera vela de armas, lo que dicen hoy en día fuego de la ley. Así que se experimentaba, se hacía camino con muchas cosas. Era el inicio de un montón de cosas que se iban conociendo y se iban armando, digamos. ¿Cómo fue esa primera velada de armas? ¿Tu promesa? ¿Cómo fue? Me viene a la memoria el padre Aldo. Hoy, buscando algún recuerdo, lamentablemente me he quedado sin algunas cosas que tenía. No pude traer alguna cuestión de recuerdos que me pediste, pero el padre Aldo era un sacerdote muy comprometido con el grupo. Él era capellán en serio, estaba siempre al tanto de las actividades y de lo que hacía la vida de grupo. Y sí, hicimos esa noche anterior, por supuesto, la vela de armas. Experiencia nueva para todos, para quienes la organizaban y para quienes la pudimos vivir. Fue una experiencia única. Y nuestra promesa, micrófono en mano en la capilla,
los nervios de por medio, pero te digo, una cosa que no se olvida, por eso digo, tengo muy clara la fecha de mi promesa scout, ¿no? Es algo que jalonó mi vida, marcó un principio en el scoutismo y todavía seguimos en esta. Bueno, ahora yendo para el lado de los campamentos, ¿eran de hacer muchos campamentos en esa época? Bueno, ¿cómo eran? ¿Qué hacían? Sí, éramos de hacer muchos campamentos, más allá del campamento de invierno y del de verano del grupo. Normalmente hacíamos salidas con los riders, invierno, verano, nos autogestionábamos los campamentos, salíamos después de lo que es el campamento final, a la semana y media ya estábamos organizando campamentos en las vías, en algún bosquecito perdido, en algún camino perdido. Estábamos siempre haciendo alguna salida al aire libre, siempre había una excusa para salir y para juntar a los amigos. A veces el grupo nos prestaba las carpas y nos íbamos y compartíamos ahí. Y sí, fanáticos de las construcciones, amarres, cortar algunos cuantos retoños por ahí como para hacer las construcciones. Eso no faltaba, era una condición de hacer scoutismo, es decir, de tener la construcción, de tener un lugar cómodo donde estar, de cocinarnos, de hacer macanas también, ¿no? Éramos adolescentes en ese tiempo. Y de los campamentos finales de verano del grupo, ¿qué te acordás? Y los campamentos, me recordaba recién, ahí charlábamos de lo que fue Necochea, en ese caso yo estaba, creo que era auxiliar de la rama Rider en ese tiempo del distrito y habíamos compartido todo el subcampo con los riders de varios grupos de acá de Rafaela, de los chicos de Santa Rosa, de Fátima, por supuesto de San Antonio, y habíamos vivido un hermoso campamento nacional en Necochea. Nos sentimos como verdaderos hermanos scouts, éramos tal vez la primera vez que conjugábamos distintos grupos haciendo la misma actividad. Y nos mostró que también teníamos nuestro scoutismo bastante organizado. Cuando uno por ahí a veces compararse no es bueno, pero nos hizo ver esa realidad que en el país había cosas que no nos deslumbrábamos, sino que fuimos en algunas cuestiones ejemplo de qué era hacer scoutismo. Tucumán es algo inolvidable, una experiencia, viajar en tren, algo aventurero, un desafío importante que se había planteado el grupo. Mi primer campamento, San Marcos Sierra, el segundo creo que hizo el grupo, yo había iniciado al año siguiente creo. De vivir un campamento bastante rústico, carpones para que los lobatos acantonen, buscar agua en tachos de la leche del río para consumir, muy tradicionalista. Después vinieron, por supuesto, las comodidades que te da tener una infraestructura adecuada para llevar a los chiquitos con el cuidado necesario, para que estén bajo techo, y está bárbaro. Pero esos inicios sí marcaron por ahí a fuego lo que después templa tu espíritu scout, ¿no? ¿Hay alguna anécdota en alguno de los campamentos? Algunas que se pueden contarse, hay otras que tal vez no, pavadas. Recuerdo un campamento en Baviera. Baviera era un lugar de invierno, de campamento de invierno que íbamos siempre en Ercilia, ¿sí? Era un monte donde era propiedad del señor Herminio Weiss, que hoy en día tienen en el museo de la ciudad todo lo que es una muestra de aborígenes de la zona que existieron, y bueno, él lo había hecho, lo tenía en ese momento en la estancia donde estábamos, y cada feriado de agosto nos íbamos tropa scout y riders a vivir el campamento de invierno allá, ¿sí? La manada no. Y recordábamos que eran un monte de eucaliptos y teníamos que tener el cuidado de incendios, ¿viste? De que no generáramos con nuestros fuegos algún problema, ¿viste? Y como nos tocaba, como siempre, creo que es tradición de los grupos hacer guardia, a mí me había tocado en suerte la última guardia a mi patrulla. Y estábamos tan psicopateados con el hecho de que no se provoque incendio y hablábamos tanto del cohete
que en el horizonte ni nos dábamos cuenta. Se empezó a ver toda una línea roja, enrojecida, y uno creyó que se había provocado un incendio. Fuimos a despertar a los dirigentes creyendo que eso era el inicio de un incendio. Estábamos con la idea fija del incendio forestal. Y no, resulta que estaba amaneciendo con un color rojo intenso que nos despertó a todos. Se nos rieron un rato los dirigentes por el desconocimiento, por el susto que teníamos, pero era una anécdota simpática de lo que es vida de campamento. ¿Qué dirigentes tuviste a lo largo de tu paso por el grupo? Bueno, ¿quiénes estaban también? Cuando iniciamos, Pipi Paulón era el jefe de grupo. No me olvido bueno, por supuesto, de Baguira. Los personajes se comieron a los nombres de los dirigentes, ¿sí? De Claudia, de Baguira, de Baluto Seto, de Racha, que era la esposa de Tito Mariani, del Tito Mariani, que estaba como jefe de tropa scout, el Checho también estuvo ahí, la mujer de Pipi, que era Kela, la Lili Paulón. Después en el guidismo estaba, creo que de jefe de la comunidad, María Teresa Grosso, Liliana Gagiano, Laura Costamaña, dirigentes que han estado ahí al inicio. Y yo en la rama estuvo Pipi al principio, haciendo lo mejor que pudo, iniciando la rama. Después llegó Ruli Josen, hace poco falleció Ruli. Y él, bueno, fue quien por ahí logró gestionar un poquito más de profundidad en la rama Rider, en cuanto al hecho de trabajar con sistemas de empresas, de empezar a trabajar sobre las tradiciones aborígenes que hacen que la rama se divida en las patrullas con nombre de los aborígenes, en trabajar los organismos de rama. Y bueno, después me tocó a mí sucederlo. Creo que tenía 19 años y ya era ayudante de rama Rider. En un campamento me habían pasado de ser Rider a ser ayudante de rama Rider. Una cosa media tortuosa ahí, pero bueno, ahí inició mi camino ya como dirigente con 19 años. Y ya no los habías nombrado antes, participan del campamento de Necochea, que supongo que al lado de uno de San Antonio era una cosa enorme. Era inmenso, era una cosa que nunca habíamos vivido. Creo que fue la primera incluso experiencia que teníamos de hacer un evento nacional, de experimentar eso. Uno iba pensando que lo que te decía anteriormente, que se iba a encontrar con profesionales del escautismo, con gente que la tenía más clara que vos. Tal vez la humildad de la gente del interior, pensando que lo que hacemos es tal vez algo rudimentario con esto de hacer escautismo, y nada que ver. Quedó muy claro que las tradiciones, lo esencial que tiene el escautismo, el aprender haciendo, el trabajo de patrulla, el tener en claro los valores que ostenta el escautismo, habían quedado claros en nuestro grupo. Nos encontramos con chicos que el uniforme deshilachado, pantalones de jean. Nosotros, gracias a ese tiempo, vivíamos en la tradición de tener un uniforme que mostraba tu espíritu scout, es decir, bien uniformados, muy correctos, más allá de la edad adolescente que teníamos. Yo en ese caso era creo que el auxiliar, y coordinábamos un poco en general con los otros dirigentes. Y chicos como, qué sé yo, como el Pato Rainone, como el Marcelo, como Ruli Ramelio, otros chicos más que han estado, que eran de otros grupos, también estuvieron viviendo eso como riders en esa época. Pero había ido todo el grupo, Manada, Scout, Riders. Rover en ese tiempo no había. Bueno, nos han contado varias anécdotas en fogones de tu época más o menos. Uh-huh. ¿Vos te acordás de algún fogón en particular? Mira, los fogones es el momento culmine del campamento, donde el espíritu scout se devela en la amistad, en la confraternidad, en el cierre del campamento. Siempre nos esforzábamos por generar un gran fogón, ¿sí? El fuego propiamente dicho, con un pagoda bien grande, pero a su vez tratábamos de poner todo lo que es nuestro conocimiento de canciones, de danzas, de aplausos,
que sacamos de los cursos, de algún encuentro que teníamos. Nuestro poncho de velada siempre lo teníamos presente. En particular no hay alguno que me haya llamado la atención. Todos fueron únicos e inolvidables. Y he participado en varios. Yo en San Antonio estuve desde el año 85 que iniciamos hasta el 93 que me fui. Y siempre tuvo un momento especial el fogón, ¿no? Porque a fin de cuentas era el cierre del campamento. El otro día levantábamos las carpas y nos íbamos a casa. Pero siempre fue algo que nos llenó, nos colmó y nos dejó con ganas de más. Supongo que desde el momento en el que llegás hasta el que te vas, viste que fue creciendo el grupo bastante. Sí, en su tiempo era la única propuesta de escautismo que había en Rafaela. De aquí surgió la chispa de algunos otros grupos de scout. Le tocó la misión a San Antonio de tal vez darle el primer paso firme de escautismo en Rafaela. Se habían hecho otros intentos, creo que en la escuela técnica, pero como algo más organizado y que perduró en el tiempo fue lo de San Antonio, es lo de San Antonio. De aquí surgió, por ejemplo, en una chocolatada que fuimos a hacer en la capilla de Fátima, el inicio de congregar gente y armar el grupo de Fátima. Bueno, Santa Rosa, que se le dio una mano también como para que arranquen esas cosas, ¿no? Que le toca tal vez a quien lleva primero la posta, ¿no? Después es ir pasando esa misión de mano en mano. Y fue creciendo, el grupo fue creciendo bastante hasta que yo estaba, creo que eran 100, 120 personas que nos movíamos en campamento con toda una infraestructura atrás, papás comprometidos, gente que ha hecho mucho por este grupo. Bueno, ahora la pregunta final que le hacemos a todos. Sí. Cuando mirás el predio del grupo después de tantos años, ¿qué sentís? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Extraño el mangrullo. Era algo que como radio lo teníamos siempre. Cada empresa radio nos poníamos a pensar a ver qué modificaciones le íbamos a hacer. Pero sí, está bastante prolijito, está bastante lindo. Muy parecido a lo que era cuando nosotros llegamos acá. Le contaba recién al jefe de grupo, digo, los bancos estos bancos, digo, bastante de la época que yo venía, me acuerdo de haberlos visto casi. Los han reacondicionado un poco, pero están. Sí, por supuesto, la infraestructura creció. Yo creo que cuando me fui ya se había hecho todo lo que es planta alta de jefatura y el lugar de la manada. Pero sí, te trae lindos recuerdos, te trae hermosos recuerdos. Fue el inicio. Para esto fue el encender la llama del escautismo en mí. Todavía sigue viva esa llama, estoy trabajando en otros grupos. Te hacemos entrega sobre un poco de la insignia por haber participado. Oh, pero qué bárbaro. A ver. Con el lema del grupo, el lema del proyecto, que es San Antonio, el grupo que nos marcó a todos. Muy bien, qué bueno. Los felicito, chicos, es una buena iniciativa. Está bueno para los que pasamos por acá recordar algunas cosas de lo que fue nuestra adolescencia, en mi caso. Y es importante que ese fuego ustedes lo mantengan vivo, es importante que eso siga en pie. Ojalá el grupo siga creciendo, que se planteen unos desafíos, que todo esto, por el bien de la comunidad, por el hecho de que sigamos haciendo las tareas correctas para que a fin de cuentas el escautismo nos lleve a los brazos del gran jefe, se pueda cumplir, ¿no? Bueno, le deseamos lo mismo con su grupo. Muchas gracias. Así que mucha suerte también. Les voy a dejar, miren, esto es lo que te comentaba recién. Es el nuevo desafío que tenemos, es el nuevo sueño que nos planteamos. La AGS es una asociación que se está conformando ahora, gente de Córdoba, de Rafaela, estamos atrás de eso. Se los dejo como recuerdo, no pude traer recuerdos, pero por lo menos les dejo la insignia de la asociación y esperemos que dé sus frutos ya con tiempo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. A ustedes, chicos, gracias.